Ya está el maestro Luis Alberto Plasencia y también nuestro vicepresidente de la región centro, José Espinosa, mi amigo Pepe Espinosa, para que dé la bienvenida en nombre de y representación de nuestro presidente, el arquitecto José Manuel López Campos. Adelante, Pepe. Muy buenas tardes ya a todos ustedes. Sean cordialmente bienvenidos a este magno congreso donde estoy escuchando gente con mucha sapiencia y verdaderos conocedores del tema. Si me permiten, voy a dar una pequeña semblanza de nuestro invitado, el maestro Luis Alberto Plasencia Alarcón. Es licenciado y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo mención honorífica en la consecución de ambos grados académicos. Cuenta con varios posgrados académicos en materia de impuestos, juicio de amparo y procesal fiscal. Se ha desempeñado como servidor público por más de 3 décadas en la rama administrativa y fiscal, destacando su experiencia en el Servicio de Administración Tributaria, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como secretario de acuerdos en la 6ª Sala Regional Metropolitana y en la Sala Superior, siendo uno de los fundadores del primer ombudsperson fiscal en México. En la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente se ha desempeñado como secretario técnico de órgano de gobierno y del Comité Técnico de Normatividad, director general de Cultura Contributiva y Vinculación Institucional, director general de Quejas y Reclamaciones de Impuestos Federales, así como subprocurador de Asesoría y Defensa del Contribuyente, y actualmente se desempeña como titular en funciones de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. El maestro Plasencia Alarcón es catedrático a nivel licenciatura en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México y a nivel maestría en la Universidad Jenkins Graduate School. Por favor, maestro Luis Alberto Plasencia, sea usted bienvenido y le cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Muy complacido y muy honrado por la invitación que me hacen a este magno Congreso Nacional Virtual por parte de la Concanaco Servitur. Mi agradecimiento y mi reconocimiento al arquitecto José Manuel López Campos, presidente Concanaco Servitur. Desde luego a ti, doctor Octavio de la Torre. Mil gracias también por tu generosidad. Desde luego a José Espinosa y a todos los que se encuentran asistentes aquí en este webinar. Pues a mí el tema que me convoca el día de hoy es hablarles, y voy a compartir una presentación, es hablarles un poco de la reforma al Código Fiscal de la Federación, y el tema se intitula también el impacto relacionado con los acuerdos conclusivos. Para ello, reitero, me apoyaré en una presentación con la finalidad de ser gráfico en los comentarios y reflexiones que les voy a compartir, que les voy a exponer. Creo que es menester entrar a la génesis de todo este abanico de reformas y adiciones que ya se publicaron el día de ayer en el Diario Oficial de la Federación, ayer día 8 de diciembre. Todos recordaremos que el 9 de septiembre, en una mañanera, el secretario de Hacienda, en presencia del señor presidente, nos hizo una exposición gráfica de lo que en aquel entonces integraba o integra el paquete económico, y el doctor Arturo Herrera señaló que el paquete económico está integrado por 4 documentos fundamentales. Nos habla en un primer rubro de los criterios de política económica que describen la situación económica nacional del país, y luego lo que se conoce técnicamente como miscelánea fiscal, que según ahí en el esquema, este rubro agrupa las reglas de las autoridades fiscales que se aplicarán en el año 2021. Desde luego que también el paquete económico está integrado por lo que se conoce como la Ley de Ingresos de la Federación, en donde se plasman las fuentes de los ingresos del gobierno federal, pues para asumir el compromiso de sufragar los gastos públicos. Y finalmente nos comentaba el doctor que el paquete económico pues también se encuentra integrado por el presupuesto de egresos de la Federación, en donde, como también todos conocemos, pues se plasman los distintos gastos que por ley
pues debe aplicar el gobierno federal en sus funciones. Y de igual manera, se nos presentó la gráfica, el proceso que iba a seguir esta iniciativa, este proceso parlamentario, que según se hizo el análisis y precisión, inició el 1 de abril y bueno, se tenía presupuestado que a más tardar el 15 de noviembre estuviera ya aprobado todo el paquete económico. Y bueno, siguiendo ese cronograma, pues efectivamente el 8 de septiembre de 2020 se presenta por parte del señor presidente y del secretario de Hacienda este decreto, este proyecto de iniciativas. El 20 de octubre se aprueba en una primera instancia en ese proceso parlamentario por la Honorable Cámara de Diputados. El 29 de octubre también corresponde turno a la Cámara Alta, a la Cámara de Senadores, quien hace algunas adecuaciones mínimas y se regresa a la Cámara de Diputados para que se hagan los ajustes correspondientes. Ya con los ajustes correspondientes el 5 de noviembre, pues se pasa para la sanción como lo mandata la Constitución, para que el señor presidente lo sancione, y viene la sanción a través de la publicación, que ya reiteraba yo, aconteció el día de ayer, 8 de diciembre del 2020. Diríamos, esos son los antecedentes, eso es lo que integra prácticamente parte de lo que vamos a analizar el día de hoy. Pues atendiendo a uno de los rubros que acabamos de comentar y que integran el paquete económico, conocidos como criterios generales de política económica, creo que es menester hacer el análisis particular de aquellos aspectos de los cuales se partió para que se hicieran diversas adecuaciones a la ley del IVA, a la ley del impuesto sobre la renta y desde luego al Código Fiscal de la Federación. Si quisiéramos resumir lo atinente a este rubro, en esos criterios generales de política económica, se establece que es necesario y urgente el restablecimiento de la economía, proveer fuentes de financiamiento sólidas y sustentables, no incorporar nuevos impuestos, nuevas contribuciones, y se le apuesta a controles más estrictos y rigurosos en materia de recaudación, lo que según estos criterios económicos deben implementarse mejoras en la normatividad con la finalidad de optimizar los ingresos. Y luego en la propuesta, también en este rubro de criterios generales de política, se señala que es importante avanzar en la estrategia de fomentar mayor responsabilidad y equidad en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y recuperar, ojo, recuperar los recursos que son propiedad legítima del Estado. Esto, grosso modo, es lo que contiene los criterios generales de política y económica. Y desde luego también que no podemos dejar repasar de manera lacónica, ¿verdad?, los ejes rectores de esta iniciativa que presentó el señor presidente. Y en materia de los ejes rectores, ahí podemos ver, el primer eje rector pues atiende a una simplificación administrativa y dice que lo que lo que se pretende privilegiar, primar, preponderar con este abanico de reformas, pues es otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes. Y esta seguridad jurídica, según se advierte de la exposición de motivos, pues se encuentran en diversos preceptos legales y vamos a ver ahí la gráfica. Por lo que hace al artículo 13, pues establece un horario ya de manera legal, por lo que hace al uso del buzón tributario. Se dan particularidades en cuanto a la enajenación a plazo, ya sea diferido o en parcialidades, contenido en el artículo 14 del Código Fiscal. Mercados reconocidos, artículo 16C del Código Fiscal. Promociones, 18A. CFDIs, nuevas reglas, 29 y 29A. Nuevas facultades de comprobación, 42 del Código Fiscal de la Federación. Actas de visitas domiciliarias en cuanto a la valoración de la documentación por parte de los visitadores, 44 y 42. Revisión de dictamen, 52A. Y bueno, pues ahí vemos
el abanico de disposiciones normativas que, según la exposición de motivos, cumplen con este eje rector de atender a una simplificación administrativa y de seguridad jurídica. Como segundo eje rector, tenemos el aspecto atinente a la modernización, y esta modernización se advierte en la exposición de motivos que se encuentra prácticamente materializada en dos artículos, en el artículo 17F, por lo que hace a la verificación de datos de identidad, y también por lo que hace al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, atinente a ciertas obligaciones que ahora hay que cumplir en materia de registro federal de contribuyentes, y en su génesis, en la iniciativa primigenia, como todos sabemos, se quería preponderar, se quería privilegiar el uso de tecnologías en tratándose del desarrollo de visitas domiciliarias y también en tratándose de la notificación de ciertos actos que podían afectar la esfera jurídica. Sabemos que ya en el curso, en el proceso parlamentario, esto no fue aprobado por el Senado de la República y bueno, pues quedó simplemente como un antecedente. Tenemos el tercer eje rector, gestión tributaria. Es un nuevo concepto que se tendrá que incluir en las discusiones académicas, jurídicas y en la praxis tributaria. Hasta el día de hoy, por lo menos de manera general, sabíamos que había tres tipos de facultades de la autoridad. Estaban las facultades de comprobación directa, a que hacía referencia el artículo 42 del Código Fiscal. Hablábamos de facultades de control, que estaban perfectamente establecidas en el artículo 41, en el artículo 17H, 17H bis, 69B y 69B bis, facultades de control, y conocíamos las famosas facultades de recaudación, que como todos sabemos, están representadas por el procedimiento administrativo de ejecución. Pero ojo, ya vimos en los ejes rectores que la autoridad le apuesta a tener una comunicación más directa, diríamos una comunicación en tiempo real con los pagadores de impuestos, personas físicas o personas morales, a través de sus representantes. Y aquí vemos que a esta nueva facultad de la autoridad se le está poniendo el apellido de facultad de gestión tributaria, que si bien es cierto, recordemos que ya en este año y en el anterior, la autoridad por ahí ya estaba introduciendo las cartas de invitación o los exhortos para los contribuyentes, pero no había un fundamento legal que les diera este contexto y esta fuerza normativa. Pues ahora la autoridad ya le da cuerpo normativo, robustece su fundamentación, y prueba de ello es que ahora la autoridad pues va a tener esta comunicación directa con la finalidad de controlar y estar vigilando el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de las autoridades, por parte más bien de los pagadores de impuestos. También como eje rector nos habla de una eficacia recaudatoria. Nos dice el eje rector que se apuesta a mejorar la eficiencia del ciclo tributario. ¿Esto a través de qué herramientas? Bueno, pues ahí vemos claramente, ahora la autoridad está facultada ya por ley para mandarle a los pagadores de impuestos mensajes de interés que tendrán que estar o tendremos que estar consultando a través del buzón tributario. Se habla ya de reportes de cuentas financieras, se habla de una asistencia y difusión fiscal a través de las cuales la autoridad, como lo hace el IMSS, ya te va a poder hacer propuestas de pago de tus contribuciones o propuestas respecto del cumplimiento de tus obligaciones. Se habla ahora de un aseguramiento precautorio en tratándose de terceros que no están vinculados directamente con el cumplimiento de la obligación tributaria, y lo que ya acotaba ahí, estas discutidas nuevas atribuciones de los visitadores para valorar información y caudal probatorio durante el curso de las facultades de comprobación. También nos dice el quinto eje rector que se apuesta al combate a la corrupción y a la impunidad, y aquí lo que podemos ver es que se fortalece
en el artículo 103 una nueva figura jurídica que se le da el tratamiento fiscal de presunción de contrabando, y aquí es donde nos dice la exposición de motivos que este eje rector se materializa con la finalidad de hacer frente a estos resquicios de corrupción. Y finalmente, el sexto eje rector, evasión y elusión fiscal, dice la exposición de motivos que lo que se busca es robustecer la vigilancia sobre estos aspectos atinentes a la fusión y escisión de sociedades, la transmisión de pérdidas fiscales, la devolución indebida de impuestos, la expedición de CFDIs que amparan operaciones simuladas, el tema de las donatarias autorizadas, el tema también de los dictámenes fiscales. Uno de los temas que vamos a desarrollar con mayor profundidad en esta exposición, lo atinente al derecho fundamental a la justicia alternativa a través de los acuerdos conclusivos, el tema de los precios de transferencia y, desde luego, la cancelación en el registro federal de contribuyentes. Y ahí vemos ya de manera desglosada dónde está materializada pues este eje rector, con la finalidad de que la autoridad pues pueda dar cabal cumplimiento al mismo. Primera interrogante: ¿cuál es el perfil? ¿Cómo podemos calificar grosso modo también esta reforma? Si, según hemos visto de los criterios que dio a conocer el señor presidente a través de su reforma, ¿cuál es el perfil? ¿Cuál es el propósito de esta reforma fiscal para 2021? Bueno, pues ahí nosotros, desde una óptica del ombudsperson tributario, consideramos que desde luego es una reforma fiscal eminentemente cualitativa, ¿verdad? No es cantidad como sucedió en 2014 o en 2019. Desde luego que es una reforma fiscal que atiende, como lo hemos visto ahí, a un modelo de riesgo que pasó por el laboratorio del fisco tributario, en donde vio qué es lo que está sucediendo con un grupo afortunadamente pequeño de empresas y contribuyentes que no están comprometidos con, con este gesto de solidaridad y responsabilidad para cumplir con el gasto público. Y lo que volvemos a reiterar, la autoridad está ya preparando su torpedo con la finalidad de hacer efectivo esta nueva atribución denominadas facultades de gestión tributaria. Y vemos ahí entonces que con base en este perfil, con base en esta ascendencia tributaria que la autoridad quiere mostrar y que va a mostrar para 2021, pues vemos ahí entonces que el énfasis, sin duda alguna, va a ser la cercanía de la autoridad. Quiero comentarte que en diversas mesas de trabajo en las que hemos llevado a cabo, seguramente lo estarás experimentando como asesor, como empresario, la autoridad va a dejar en un segundo término el trato con los asesores. Esa es una realidad. A la autoridad no le va a interesar de primera mano hablar con el contador, con el abogado, con el administrador. La autoridad lo que quiere es tener un frente a frente con el obligado al cumplimiento de la obligación. Y entonces, yo lo que te aconsejo, es así, yo simplemente lo que propongo es que cada que quieras hacer un acercamiento, pues haz siempre la antesala de que está por delante el propio interesado o, en su caso, el representante legal, y formar un binomio de tal manera que, si bien es cierto, la autoridad le puesta a un frente a frente con el particular, persona física, o con el representante legal, con el accionista, con el administrador general, etcétera, que sí esté, desde luego, ahí como una parte importante, como un bastión sine qua non, sin duda alguna, pues aquel que es avesado en la materia para poder coadyuvar precisamente con los contribuyentes a la toma de decisiones, privilegiando desde luego pues nuestra seguridad jurídica. Entonces, esto es muy importante. Otra vez, perdóname que sea
tan enfático y reiterativo, pero hay que verlo con ese énfasis. Fortalecer facultades de gestión tributaria. Y para esto vamos a ver otra vez que la autoridad vuelve a recargarse en algo que sí genera mucha presión en toda la comunidad de los contribuyentes y que tiene que ver ni más ni menos con un instrumento importante pues para poder justificar los gastos, los ingresos, las deducciones, los acreditamientos, etcétera, pues que tiene que ver con este tema de los certificados o el certificado de sello digital. La autoridad quiere establecer una corresponsabilidad fiscal y para ello vamos a ver que ahora va también para el tema de los terceros, aquellos terceros que aquí vamos a ver que hay que poner mucho énfasis y que es parte de cómo voy a concluir mi presentación, en donde como ombudsperson estaremos muy al pendiente de cómo se van a emitir estas reglas, porque aquí sí hay que decirlo muy claro, la exposición de motivos cuando habla de estos terceros se refiere a terceros vinculados con EFOS y a terceros vinculados con asimilados a salarios, que es donde la autoridad ha visto ahí un resquicio muy importante de defraudación fiscal y que estos terceros no quieren cooperar con la investigación, pero no se refiere a otro tipo de terceros. Entonces será muy importante ver cómo vienen las reglas. Nosotros ya estamos tocando base con área jurídica para hacer énfasis de lo que dice la exposición de motivos y que no se vaya a distorsionar el motivo de esta corresponsabilidad fiscal y que se abra la puerta como un instrumento de presión para sacar de alguna forma información que no tiene que ver nada con el propósito de la reforma. Desde luego que ya también estamos entrando cada día a esta prevalencia del fondo sobre la forma. Afortunadamente en 2015, lo vamos a ver, ya esta prevalencia del fondo sobre la forma ya se elevó a derecho fundamental. La Prodecon en 2014 empezó a sacar sus primeros criterios sustantivos, sugiriendo que ya tendríamos que abandonar en ciertas contingencias fiscales la forma sobre el fondo, porque también no hay que dejar de lado que hay vicios de forma que se traducen en fondo y que también entonces no pudiéramos desdeñarlos. Pero creo que estamos avanzando de manera firme y hay consonancia ya, afortunadamente, en nuestra Carta Magna. Yo ya he visto muchas sentencias del Poder Judicial. Les voy a compartir al final una sentencia que acabamos de obtener del colegiado, en donde le estamos pegando a la inconstitucionalidad de dos preceptos de la ley del SAE, cuando se embargan vehículos o mercancía de procedencia extranjera y era vendida por el SAE, y el SAE si la vendía en $1, nos estaban pagando $1, algo totalmente irrisorio. Pues ya conseguimos la primera sentencia en donde se declara la inconstitucionalidad de esos artículos y ahora le van a pagar a las empresas o a los contribuyentes, ¿verdad?, el valor económico de la mercancía. Entonces, qué bueno que estamos avanzando. Creo que tenemos que ir sumándonos, ustedes como empresarios, como asesores y nosotros como ombudsperson, y además también ya forma parte como integrante de los ejes rectores que acabamos de comentar, pues esta prevalencia. Y desde luego que pues, todos estamos sumados, creo que no hay una sola persona de los que le apostamos a México y que estamos conscientes de que es importante sanear y refaccionar las finanzas públicas, sobre todo pues en este 2020 que nos hemos visto convulsionado por esta crisis sanitaria y económica. Desde luego que pues, todos apuntamos y nos sumamos a este combate a la evasión y la elusión fiscal, y bueno, pues desde luego el combate a la simulación absoluta y a la simulación relativa. La Prodecon también pone sobre el escenario esta otra interrogante: ¿cómo debe ser la comunicación entre los empresarios y las autoridades fiscales? La comunicación debe realizarse a través de un acercamiento directo entre contribuyentes y autoridades fiscales. Desde luego que estaremos potenciando y sumándonos como interlocutores confiables y eficientes cuando nos los requieras, y afortunadamente también
hay que decirlo, a partir de 2016 ya es una realidad en ciertas figuras jurídicas que la autoridad debe decirle al contribuyente que tiene su derecho a que sea asistido por el ombudsperson tributario, si es que así lo desea. De las reformas, creo que generan mayor preponderancia o relevancia por lo que van a significar las consecuencias jurídicas para los pagadores de impuestos, pues sin duda está, en primer lugar, el artículo 17H, que regula la figura jurídica de la cancelación de certificados. Tenemos el artículo 17H bis, que es una derivación a partir de 2020 de lo que era la cancelación y que ahora ya se atenuó, se atemperó a través de una restricción temporal. Tenemos lo que ya hemos señalado, lo que va a empoderar a la autoridad como parte de esas facultades de gestión tributaria, que son esos famosos de interés, un nuevo supuesto de responsabilidad solidaria, también lo que hemos señalado ya y la asistencia de las autoridades fiscales para hacer propuestas de pago de contribuciones, exhortos, invitaciones, la medida de apremio a la que nos hemos referido en tratándose de terceros y que se conoce como aseguramiento precautorio, contenida en el artículo 40 y 40A del Código Fiscal de la Federación, la nueva facultad para llevar a cabo o establecer más bien las reglas atinentes al desarrollo de las visitas domiciliarias, sobre todo esta nueva atribución de los visitadores que ya comentábamos para valorar información y documentación, la restricción del plazo a los acuerdos conclusivos y ya el establecimiento taxativo de diversos supuestos que van a generar la improcedencia y desde luego también lo atinente a la garantía del interés fiscal. Creo que en estos cuadros, en este abanico de artículos, yo creo que pudiéramos señalar que esto es el corazón, grosso modo, de manera relevante, de las reformas al Código Fiscal de la Federación. Bueno, pues entremos, si me lo permiten, ya a los aspectos finos, al planchado fino, como se dice en la jerga jurídica, de lo que va a hacer o lo que va a representar estas nuevas adiciones al Código Fiscal de la Federación. Pues bien, por lo que es el tema de la cancelación y la restricción temporal de certificados de digital, vemos ahí que las modificaciones se derogan las fracciones 4 y 10 del artículo 17H bis y vemos ahí que el objetivo que se pretende es que estas fracciones que regulan los supuestos de los CEFOs definitivos, aquellos que emiten facturas simulando operaciones y aquellos que transmiten desde un punto de vista presuncional pérdidas fiscales indebidas, que ya no tengan la oportunidad de que se les pueda reincorporar este derecho de seguir utilizando su certificado sello digital y como consecuencia de ello, en la reforma se pasan estas fracciones cuarta y décima del Código Fiscal del 17H, vamos a ver que ahora se pasan al artículo 17H y se incorporan como fracciones o como supuestos de cancelación automático en las fracciones décima y décima primera. Entonces, esta es la primera adición, se sacan dos supuestos que estaban contemplados como supuestos de restricción y se pasan al cajón de la cancelación automática del artículo 17H. Otra de las reformas importantes que habrá que considerar es ya el límite temporal para que si tú como empresario, persona moral o persona física o simplemente nosotros como asesores o como simples contribuyentes, si es que tenemos un certificado digital por la actividad que estamos realizando y nos llega al buzón tributario la notificación de que estamos incurriendo en alguna de las causales de restricción temporal, pues hay que tener mucho cuidado porque ahora tendremos un plazo perentorio, un plazo preclusivo
de 40 días hábiles para presentar la solicitud a través del portal de internet. Sabemos que esta solicitud va a ser una aclaración electrónica que se va a insertar de lo que se conoce en la práctica como procedimiento sumario, y pues tendríamos que tener mucho cuidado porque entonces dice la ley que si pasan los 40 días y no acude el afectado, pues entonces en automática esta restricción temporal se convertirá en una cancelación definitiva del certificado. También algo muy importante, se amplía el plazo para las autoridades tributarias de valorar el caudal probatorio que presenten los contribuyentes y un plazo que actualmente se contempla de 3 días, a partir de 2021 pasará a 10 días para que la autoridad haga esta valoración y determine si el contribuyente sí desvirtuó o subsanó las irregularidades que dieron lugar a esta restricción temporal. Si quisieran ustedes exigirme ya la reforma gráfica para 2021, pues bueno, yo aquí someto a su consideración este esquema, en donde para efectos de la restricción temporal, pues la autoridad tendrá que notificar, ¿verdad?, a través del buzón tributario, el contenido de una restricción. Ahí el contribuyente deberá presentar una aclaración electrónica. La ley lo que dice es que se van a emitir nuevas reglas, estaremos muy al pendiente. Seguramente la resolución miscelánea fiscal para 2021, sin duda alguna, según pláticas que hemos tenido con enlaces del SAT, se estarán publicando a finales de este mes de diciembre, la última semana de diciembre, estará ya publicada la resolución miscelánea fiscal 2021, y también lo que nos han dicho es que se va a respetar el procedimiento de aclaración electrónica. Y bueno, pues ahí nada más volver a resaltar que hay que estar muy al pendiente porque ahora son 40 días para acudir a que la autoridad pueda restablecer de inmediato el uso del certificado de sello digital al día siguiente. Lo que dice la ley es que la autoridad tiene 5 días para realizar alguna diligencia o desahogar algún procedimiento para estar en aptitud de resolver la solicitud de aclaración. También, esto ya está en ley, esto ya no es nuevo, la autoridad, el contribuyente puede solicitar una prórroga y esta prórroga se da por Ministerio de Ley sin ningún problema. Si derivado de la información que aporte el pagador de impuestos, la autoridad considera que puede realizar alguna diligencia, la podrá hacer, y ahí está, de 3 días, ahora la autoridad tendrá un plazo de 10 días para emitir la resolución de aclaración. Y bueno, algo muy importante que sigue prevaleciendo es que mientras la autoridad no dicte esta resolución, puede tardar 2, 3, 4, 5 meses, el particular podrá gozar de este restablecimiento y podrá desde luego pues emitir las facturas que en derecho correspondan. Este sería el esquema para 2021. Esto es lo que va a estar operando la autoridad. Ya también hemos empezado a entablar conversación con las autoridades para decirles que parte de la exigencia que ustedes como asesores, como empresarios, nos han hecho del conocimiento es que difícilmente se respetan los 10 días, y entonces Prodecon estará ahí muy al pendiente de que si el particular acude en tiempo y forma y se presenta el caudal probatorio, bueno, pues que se cumpla con este derecho fundamental de respetar la formalidad esencial del procedimiento y que haya una valoración. Desde luego, como hemos visto, pues esto no demerita que el contribuyente pueda estar utilizando su certificado de sello digital mientras la autoridad no emita la resolución definitiva sobre este procedimiento. Y por lo que hace el artículo 17H, la reforma principal para 2021 subsiste todo en sus términos, con lo que les había comentado, que ahora en el caso de los EFOS definitivos, esto hay que decirlo muy claro, los EFOS provisionales, en el caso de que se les cancele su certificado, sí podrán acudir al procedimiento del 17H bis. Solo los EFOS definitivos que ya fueron publicados con esta particularidad
son los que no van a poder solicitar el que se pueda restablecer su certificado de manera temporal, no así los EFOS presuntos. Y también, como ya hemos dicho, pues aquellos contribuyentes que presuntamente han simulado de manera indebida pérdidas fiscales, pues no podrán acceder a la restricción. Bueno, ellos tendrán, como los demás supuestos que establece el artículo 17H, tendrán también que acudir al procedimiento aclaratorio y aquí la reforma fiscal que está establecida para este 2021 es que la autoridad, en vez de tener un plazo de 3 días, ahí vean el cuadro, el motivo de la reforma es que ahora la autoridad no tendrá un plazo de 3 días, sino que la autoridad tendrá un plazo de 10 días para resolver y poder notificar a través de buzón tributario lo que en derecho corresponda. Una pregunta que seguramente va a acontecer es ¿qué sucede o qué va a suceder si ahora que va a haber un plazo preclusivo, el empresario, persona física o persona moral, o el pagador de impuestos no acude dentro del plazo de los 40 días? ¿Qué pasa? La respuesta ya no las da la ley. La ley lo que nos dice es no acudes dentro del plazo de los 40 días y entonces de una restricción temporal automáticamente vas a pasar a una cancelación definitiva. Pues la pregunta es, ¿quiere decir que si por descuido, negligencia, porque no lo sabía, un contribuyente que pudiera haber estado en el supuesto de restricción y no vino para que se le restableciera su procedimiento, ¿qué? ¿Ya queda en ascuas? ¿Queda en el limbo tributario? La respuesta es no. Entonces, lo que va a suceder es que el pagador de impuestos que no acudió dentro del plazo de los 40 días, pues desde luego no va a poder insertarse, no va a poder accionar el procedimiento del 17H bis, pero sí podrá desde luego utilizar el procedimiento del artículo 17H, como lo vimos aquí, que es muy parecido. Lo único que no va a lograr es que pueda estar utilizando su certificado pues para emitir las facturas. Pero pues entonces, en este caso, la PRODECON también estará muy al pendiente para que si por el contribuyente por alguna razón no pudo acudir dentro del plazo de los 40 días, bueno, pues este procedimiento sumario del 17H sea una realidad y busquemos una respuesta dentro del plazo de los 10 días que están previstos ya para entrar en vigor el 1 de enero de 2021. Siguiendo con la progresividad de las reformas que hemos señalado, pues ya habíamos hecho referencia a la reforma a la fracción primera y segundo párrafo del artículo 17K. Otra vez el torpedo que se está preparando y que está dirigido ya para todos los pagadores de impuestos y que muchos, seguramente tú como asesor, como empresario, como académico, estás dibujando, ¿verdad? Como un acoso tributario, estar encima ahí todo el tiempo, que me paro y ya tengo un aviso y voy a comer y ya tengo un mensaje y regreso de comer y ya tengo una invitación y me voy a dormir y ya tengo un exhorto y bueno, pues pudiéramos dibujar esta atribución, ¿verdad? Como se va a volver un acoso permanente. Yo te lo digo desde el punto de vista de la experticia, de la práctica, yo no lo veo así. Me parece que también va a ser muy importante que en el caso de que un contribuyente esté omiso, se le pueda hacer una invitación, un mensaje, sin que la autoridad pueda ejercer facultades de comprobación. Aquí nosotros hemos atendido a muchos de ustedes, a muchos contribuyentes asesores. Oiga, me está llegando una invitación, ¿es correcto o no es correcto? Bueno, pues ya, dependiendo del mensaje y de lo que la autoridad esté tratando de hacer del conocimiento del contribuyente, pues se va a desplegar la estrategia, incluso si atenderlo o no atenderlo. Pero yo el valor agregado que yo le veo desde la óptica, desde la práctica tributaria, es que muchos empresarios, y lo digo porque a mí no me lo comentan mis colaboradores, a mí me gusta también involucrarme con las contingencias fiscales de los empresarios, de los contribuyentes,
y nos han servido para acercarnos con las autoridades y, si es el caso, corregir a manera de prevención la contingencia fiscal que evitamos la multa. El hecho de que la autoridad vaya a ejercer facultades de gestión tributaria, también hay que decirlo, así como decimos que nos van a automatizar con tanto mensaje y con tanta invitación, hay que decirlo, bueno, pues también es una medida preventiva. ¿Qué te va a evitar que te multen? ¿Qué te va a evitar que te ejerzan facultades? ¿Qué te va a evitar que puedas acudir a la justicia alternativa? Porque como todos sabemos, el cumplimiento espontáneo de las obligaciones libera de inmediato, es el mejor antídoto. El cumplimiento extemporáneo, pero espontáneo, libera por lo menos de la sanción. Y esto lo podemos ver con fundamento legal en términos del artículo 73. Entonces, me parece también que tenemos que también nosotros empezar a, así como la autoridad va a potenciar estas atribuciones de gestión tributaria, me parece también que nosotros tenemos que empezar a cambiar el chip y empezar a ver también el equilibrio en la medida en que sea posible de estas nuevas facultades. O sea, no todo es presión, no todo es acoso, creo que también hay que ver el punto atractivo, el punto positivo. Oye, me llegan 4 mensajes, pues a veces 4 mensajes que no has presentado, ¿verdad? Como RIF, la bimestral definitiva. Oye, que no has presentado la mensual, persona física. Oye, que por ahí ya tienes 3 meses, aguas, no has presentado la informativa. Vamos a presentarla, pues, si fuera el caso, para evitar que la autoridad haga el requerimiento, porque, reitero, como ustedes saben, haciendo el requerimiento, notificando el requerimiento, ya soy acreedor, por lo menos a una multa. Y a una multa que se va a asumir después con la multa del cumplimiento extemporáneo. Me parece, yo aquí les diría, yo como veo esta situación, yo la veo con un valor agregado de que voy a evitar en su caso que me llene de multas, pudiendo yo cumplir de manera extemporánea, pero espontánea. Pero bueno, desde luego que habrá otros aspectos que ustedes seguramente también ya están preponderando y que desde luego que no comparten. A través de sus mensajes de interés, beneficios, facilidades, invitaciones a programas, aspectos relacionados con su situación e información para el cumplimiento de sus obligaciones. Tendremos un plazo de 3 días para ingresar al buzón tributario. Si fuera el caso, y es que si la estrategia fiscal así lo demanda, bueno, pues será una estrategia para poder decirle a la autoridad, pues, muchas gracias, pero pues, no lo necesito. Y también, pues, en muchos de los casos, ni siquiera habrá necesidad de entrar al buzón a un caso de aclaración. Entonces, también reitero, lo que sí es que nosotros creo que como asesores tendremos también que implementar estos canales de estar asesorando vía remota a los pagadores de impuestos en tiempos reales para que pues, el contribuyente también pues, pueda verse ahí de alguna forma fortalecido. Te quiero comentar que con motivo de esto, de esta reforma, el día 6 de enero de 2021, la PRODECON va a estrenar su canal de asesoría remota, en donde tú como empresario, tú como asesor, tú como abogado, como contador, ahí desde tu oficina vas a poder pedirnos una asesoría virtual y estaremos aquí muy al pendientes, dependiendo de la complejidad de la asesoría, para que sin necesidad de que vengas, podamos de alguna forma hacer el análisis de aquello que te preocupe. Entonces también esto va a evitar que puedas o que tengas que venir por escrito, o que si el chat no te ha sido suficiente, o que si el teléfono siempre está ocupado y nunca te podemos atender debido a la demanda que tenemos afortunadamente en canales remotos. Entonces podrás meterte a la página de la PRODECON en el apartado de citas y ahí ya podrás solicitar una cita, una asesoría remota, en donde desde luego podrá estar, si tú lo deseas, el propio contribuyente, el propio representante legal, tú, nosotros, yo, mis subprocuradores, los directores generales, y bueno, pues la finalidad es generar un blindaje
tributario, de tal manera que vayamos en consonancia también con estas gestiones o estas facultades de gestión tributaria. La próxima semana daremos a conocer el protocolo y, bueno, lo sometemos a tu consideración por si consideras que es necesario, que va a ser necesario. Con mucho gusto estaremos virtualmente dándote la cara para, pues, de alguna forma dar respuesta a tus inquietudes o corroborar seguramente interpretaciones que se van a dar con motivo de esas figuras jurídicas. Hay una adición a la fracción 29 o la fracción 29 del artículo 26 que tiene que ver esta adición con un objetivo que se traduce en que las empresas residentes en México o residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país que realicen operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero adquieren la calidad de responsables solidarios, y ahí la ley lo que señala es que esta responsabilidad no excederá de las contribuciones que, con relación a tales operaciones, hubiera causado dicho residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país. En tratándose del artículo 33, fracción primera, pues ya lo vimos ahí, la autoridad va a estar también muy presta para dar asistencia. Ahí nosotros queremos potenciar el estar muy al pendiente contigo para ir de la mano. Y bueno, pues eso tiene que ver de alguna forma con el nuevo canal que vamos a estrenar, que lo vamos a dar a conocer la próxima semana y que, como ya lo he expresado, lo reitero y he convocado y exhortado a todos los servidores de Prodecon para no minimizar la asesoría que vayas a demandar de nosotros, y seguramente ahí nos va a estar viendo desde el titular en funciones hasta el asesor que tenga la capacidad para estar presentes y, bueno, pues estar generando las sinergias y la seguridad que tú nos demandes. Esta medida de apremio que mucho ruido ha hecho y que ya lo anticipaba yo, pues esta medida de apremio que está regulada en el artículo 40, fracción tercera, y que se traduce en que ahora los sujetos de estas medidas de apremio pues también serán los terceros relacionados con el cumplimiento de los contribuyentes directos o bien de los responsables solidarios. La modificación a la fracción tercera está con el efecto de incluir que son sujetos de estas medidas de apremio para el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación de los contribuyentes de terceros relacionados o responsables solidarios. Ahí lo que dice la exposición de motivos es que el aseguramiento precautorio se practicará hasta por la tercera parte del monto de las operaciones, de los actos o actividades que dicho tercero realizó con los pagadores de impuestos directos o responsables solidarios, y ya lo señalábamos que serán sujetos de las medidas de apremio los terceros relacionados con los contribuyentes o responsables solidarios. Mira, ha levantado ámpula, ha levantado inquietud esta próxima implementación del aseguramiento precautorio, pero te voy a decir una cosa. Aquí lo único que estamos analizando es que ahora los terceros relacionados pueden ser sujetos de esta medida precautoria. No hay que perder de vista, este artículo ha sufrido una serie de modificaciones, incluso en su momento histórico tributario se declaró inconstitucional. La autoridad lo ha tratado de perfeccionar para librar estos vicios de inconstitucionalidad. Pero aquí, esta situación que pudiera ser muy gravosa, no hay que desligarla de un primer requisito que impone la ley para que proceda el embargo precautorio. ¿Cuál es? Que la autoridad, si es que va a proceder con esta medida, primero tendrá que emitir una resolución provisional en donde determine en cantidad líquida el posible crédito fiscal que pudiera avecinarse con motivo de las facultades de comprobación. Entonces, van de la mano. No es que también a estos terceros se les vaya a generar esta
medida cautelar desligada de lo que establece la ley. Entonces, allí estaremos como Prodecon muy al pendiente para que se cumpla esta formalidad. Y la otra que yo les había comentado, la exposición de motivo habla solo de terceros que están vinculados con EFOS, que en la cadena productiva no quieren dar información y documentación, y también con terceros vinculados a contribuyentes que están en el régimen de asimilados a salarios. De tal manera que la ley está señalando que a través de reglas de carácter general, el SAT debe de señalar cómo, cuándo, dónde y sobre qué premisa va a tener que activar este aseguramiento precautorio de los terceros. Hemos empezado a tocar base para que la autoridad tome en cuenta esa exposición de motivos y no se abra la puerta de manera discrecional para que cada que a la autoridad se le ocurra que un tercero vinculado con un responsable directo no está en este canal de los CEFOS o no se encuentra vinculado con este tema de los asalariados, asimilados a salarios. ¿Qué contacto has tenido con él? ¿Te refieres a sexual y besos? No sé si podamos cerrar, creo que se abrió un micrófono, Isa, no sé si podamos cerrar el micrófono, perdón, titular. Sí, no, sin problema. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo lo único que te digo es que ya estamos trabajando sobre este tema, estamos haciendo una propuesta de regla al SAT y bueno, pues estaremos muy al pendiente para que no se abra de manera discrecional el uso de esta atribución si es que no se atiende a este objetivo que está plasmado en la exposición de motivos. En materia de reglas de visita domiciliaria, pues también ya se ha dado todo un debate por parte seguramente de ustedes en sus diversos foros. Nosotros ya lo hicimos aquí también el mes pasado en los 29 webinars que tuvimos a nivel nacional y que tiene que ver con esta atribución de los visitadores para valorar información y documentación. Mira, esto no ha sido nuevo, o sea, esto no es nuevo, tampoco aparentemente nos sorprende y nos inquieta y bueno, pues nos lleva con justa razón a ti como empresario, como asesor, desde luego a mí como titular en funciones, nos puede llegar a tener que hacer un análisis muy exacto, muy matemático de esta atribución. Esta atribución ya se viene ejerciendo. Y aunque teníamos una jurisprudencia reciente, que también la conoces, que decía que los visitadores no podían valorar y que por eso ahora la autoridad da un paso adelante y para librar el aspecto inconstitucional que se había declarado por el Poder Judicial, ahora puedan ya ejercer esta atribución sin problema alguna, pero ya la venían haciendo, ya se venía haciendo una valoración indirecta. Valoración que, como todos sabemos, generalmente se plasma en la última acta parcial, si es visita domiciliaria, en el oficio de observaciones, si es revisión de gabinete, y en la resolución provisional o liquidatoria, si es revisión de gabinete. ¿Cómo estábamos nosotros dándole la vuelta? Ahora sí que la contrapartida o el antídoto para esta valoración, ¿cómo la estábamos atenuando? Estamos poniendo a tu consideración la figura jurídica de los acuerdos conclusivos. Es ahí donde hemos logrado el equilibrio para volver a preponderar el fondo sobre la forma. Entonces, si bien es cierto, el visitador va a poder hacer una calificación, una valoración, porque habla la ley de valoración, no calificación, de los documentos y de los informes obtenidos de terceros, pues no hay que perder de vista que al final de cuentas quien firma la resolución, en su caso liquidatoria, pues es generalmente el desconcentrado o el titular de una administración central. Y ahí seguramente tú me dirás, sí, Luis, pero pues es que muchas veces la liquidación final pues es un copia y pega de lo que está en la última acta parcial, en el oficio de observaciones o en la revisión provisional, y en nada ayuda el que el titular emita una liquidación y tenga que volver a revisar lo que hicieron sus subordinados si realmente no hay un ejercicio de ponderación de lo que hicieron los visitadores. Bueno, yo ahí te invito, yo ahí te ruego que nos sigas dando la confianza para acudir al acuerdo conclusivo, y en el acuerdo conclusivo
podamos poner orden en relación a estos tópicos. En materia de acuerdos conclusivos, nos hemos esforzado. ¿Cómo ando de tiempo, Octavio? Más o menos, ¿qué tiempo me queda? Nada más para saber cómo voy a economizar mi presentación, lo último que me falta. Andamos unos 10 minutitos más para hacerte algunas preguntas y respuestas. Suficiente, 10 minutos. Muchas gracias. 10 minutos. En materia de acuerdos conclusivos, nos hemos esforzado porque el procedimiento no dure más de 6 meses. Y cuando ha durado más de 6 meses, mira, hemos establecido ahí la experiencia prodeconiana a través de ese derecho fundamental del acceso a la justicia alternativa. Hemos logrado que contribuyentes que vienen con nosotros y que tienen una contingencia en un ejercicio, pues el acuerdo conclusivo pueda servir para que se regularicen de manera multianual. No obstante que la autoridad está revisando por un ejercicio, hemos logrado consensos y hemos logrado dar seguridad jurídica a los particulares para que si el particular considera que está siendo objeto de una visita domiciliaria y le están revisando 2016 y piensa que en 2017 y 2018 o 19 actuó de manera igual y la autoridad lo puede revisar, bueno, pues hemos ampliado ya la cobertura y hemos logrado en los conclusivos que haya una regularización multianual a través de 2 o más ejercicios. Y bueno, pues ahí, cuando se nos ha complicado el tema de los acuerdos conclusivos, principalmente tiene que ver con el tema de precios de transferencia y observaciones que implican una entrega voluminosa de información, sobre todo en materia de comercio exterior, como ustedes saben, la entrega y la valoración de infinidad de pedimentos de importación. Realmente las modificaciones al procedimiento de acuerdos conclusivos representan una disminución a los derechos humanos de los contribuyentes. Se corre el riesgo de que se desincentive la figura jurídica de los acuerdos conclusivos. No, categóricamente no, no te preocupes. Están salvaguardados tus derechos fundamentales en los acuerdos conclusivos. Desde luego, vamos a priorizar, no vamos a permitir que esta disminución de los plazos menoscabe tu derecho fundamental a privilegiar el fondo sobre la forma. Ahí te comentaba yo que se reformó el artículo 17 constitucional el 15 de septiembre y entró en vigor en 2018. Ya es un derecho fundamental que está regulado a nivel de la Constitución y desde luego tu derecho fundamental a la justicia alternativa mediante la solución de controversias, desde luego que no vamos a permitir como ombudsperson que se menoscabe este derecho fundamental y que también ya está elevado a nivel constitucional y este ya está desde el 2008 en el párrafo 5º del artículo 17. Bueno, pues ahí puedes ver, siempre que no se afecte la igualdad de las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios, seguidos en forma de juicio, las autoridades, no dice cuáles, las autoridades regla de oro, autoridades que están encargadas de resolver controversias en justicia alternativa o en justicia judicial, las autoridades deberán privilegiar la solución de conflictos sobre los formalismos procedimentales y las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. Entonces, es una realidad tus derechos fundamentales, no va a haber menoscabo. Pues ya nada más lo que te quiero comentar es al 4 de enero ya llegamos a 13.842 millones en este año, vamos a superar los 14,000 millones de pesos de recaudación. Estamos potenciando los beneficios de los acuerdos conclusivos, que puedas aclarar en breve tiempo tu situación fiscal. Ahí equilibrar esa nueva atribución de valoración de los visitadores. Ahí vamos a estar muy al pendiente de que no se haga una valoración inusual o ilegal, que no tenga fundamento, evitarte juicios largos y costosos, otorgarte seguridad jurídica sobre lo convenido, darte certeza jurídica, aplicarte otros beneficios. Hemos experimentado mucho en acuerdo conclusivo el pago diferido de contribuciones en parcialidades. Hemos potenciado la reducción de la tasa de recargos. Aquí muchos, también nomás te quiero comentar, muchos contribuyentes que han venido, ustedes como empresarios han venido y aunque ya no podemos aplicarles por segunda o tercera ocasión la condonación de las multas en términos del artículo 69G, estamos explotando la figura jurídica del artículo 70A. Ha sido maravillosa, 70A de código, y también hemos logrado el 100% de la reducción de las multas. Bueno, pues eso es lo que te quería comentar en materia de acuerdos conclusivos. Y bueno, ya aquí está prácticamente el procedimiento. Vamos por los 5 minutos. Está el procedimiento. En cuanto a la procedencia,
va a proceder, se mantiene lo mismo cuando la autoridad te realice visita domiciliaria, revisión de gabinete o electrónica, siempre que haya una calificación de hechos, que generalmente siempre lo hacen en el acta de comparecencia, última acta parcial, acta final, ahí se abren los supuestos de improcedencia, facultades de comprobación a través de compulsa de terceros, pues es improcedente, actos que derivan del cumplimiento de resoluciones o sentencias, ya no va a ser factible, hoy sí es factible, ahora se establece ya este plazo de 20 días, a partir del inicio de facultades de comprobación y posteriores a aquel en que se haya levantado el acta final, se haya notificado el oficio de observaciones o se haya notificado la resolución provisional. Respecto de los CEFOS presuntos y definitivos, aquí sí, tanto los CEFOS presuntos como definitivos ya no van al acuerdo conclusivo. Acuérdate que en restricción temporal, los CEFOS presuntos sí van a la restricción temporal. Pero aquí, en acuerdo conclusivo, ya no van EFOS presuntos y definitivos, y ahí está la suspensión de los plazos, y también se establece como una adición como parte de la reforma 2021, que una vez que se firme el acuerdo conclusivo, ya no va a ser procedente el procedimiento de resolución de controversias contenidos en un tratado para evitar la doble tributación. Algo que te quiero decir es que vamos a preponderar el levantamiento del acta, este levantamiento del acta que a partir de 2016 ya es una obligación y que está en el artículo 42, desde ahí vamos a preparar el camino para el acuerdo conclusivo, te vamos a estar auxiliando para que no te esperes al acta final y a los momentos en que vas a presentar el acuerdo conclusivo. Vamos a pedirle a la autoridad que en esta acta de comparecencia ya se formalice un documento en donde ya se abra el preámbulo de los hechos y omisiones que te va a notificar para que desde aquí ya tengamos una preparación para poder acceder al acuerdo conclusivo, y esto va a ser muy importante, va a ser una labor que PRODECON va a estar impulsando en estos procedimientos de fiscalización. Vamos a proponer una regla en donde este artículo 42 debe ser más específico para que sea una realidad para ti y pueda ayudarte a preparar, reitero, este medio alternativo de solución de controversias. Ahí lo mismo, entonces, solicitud de la orden de visita, el acta parcial, actas parciales, acta final, y bueno, otra vez ahí será muy importante darle realce a esta acta de comparecencia para que podamos ir preparando en cada uno de los procedimientos de fiscalización. Los ejes rectores que nosotros estamos ya previendo, tomar en cuenta otra vez la buena fe que la ley presume de los contribuyentes, así como el interés público que esté en la recaudación, ponderando el derecho fundamental del fondo sobre la forma, que las próximas reglas de carácter general que se van a emitir con motivo de todas estas adiciones para regular las diversas facultades, respeten los derechos de los contribuyentes, vigilar, estaremos muy al pendiente de ser vigilantes de esas nuevas facultades de gestión tributaria para que no se incurran en excesos y se genere inseguridad jurídica a los particulares, y seguir con la interlocución profesional e imparcial. Retos y desafíos de la pandemia contra la justicia tributaria. Seguramente tú, cuando nos llegó esta pandemia, empezamos a volver a repasar criterios, ¿no? ¿Qué es la crisis? ¿Qué es la pandemia? ¿Qué es un recorte presupuestal? Cortapisas, limitaciones, ¿qué es el cierre de oficinas? Bueno, pues creo que algo muy importante es confiar en lo que estábamos haciendo, seguir siendo fieles en la disciplina y el trabajo, y bueno, pues también empezar a redefinir otra vez confianza, progreso, innovación, templanza, mentalidad triunfadora, esperanza, disciplina y trabajo. Creo que son los ejes que vamos a tener que potenciar para poder darle sustento y vida a la justicia alternativa. Creo que cuando uno es todoterreno, creo que lo que nos sobran son caminos, y creo que un emprendedor sabe cómo construir su imperio cuando las mismas rocas que se le arrojan quieren tirarlo. Mil gracias, Octavio, mil gracias, asistentes, por dispensarme. No, maestro, y al contrario. Su tiempo ha sido un quiero verdadero placer. Espero no haberlos aburrido. Seguramente ya ha habido muchas participaciones, ha habido muchos análisis. Esta es mi técnica que quise compartirles, esta es mi técnica que pongo a su servicio. La presentación se la estaré enviando ahorita
a las personas que están de alguna forma al pendiente de la logística. Y bueno, pues también lo que les quiero comentar, afortunadamente nos regresaron nuestro presupuesto, volvemos a abrir las 29 oficinas. A partir del 6 de enero ya estaremos las 26 oficinas abiertas, y yo te quiero pedir, te ruego que me pongas a prueba con mi nuevo canal de asesoría remoto, y que me pongas a prueba para ver si es cierto que vamos a estar a la altura de estas nuevas gestiones o estas nuevas facultades de gestión tributaria. Les mando un abrazo a todas y a todos. Quedo, como siempre, a sus órdenes. Muy honrado, Octavio, y todo el equipo de Concanaco, por permitirme compartir esta charla. Muchas gracias, maestro. Y de hecho quiero hacer una especial mención y un agradecimiento, porque tú nos abriste la puerta y se logró concretar que se llevaran a cabo reuniones con los 32 delegados de la totalidad de las entidades federativas en la República Mexicana. Pero aparte no fueron reuniones nada más de platicar qué es PRODECON. Cada delegado nos expuso un tema distinto. Eso ya forma parte de la literatura, de las presentaciones, de los videos que tienen a la mano cualquier empresario del sector terciario a través de las redes sociales de Concanaco Servitur. Fue algo fenomenal. Nos lamentamos toda la pandemia. Obviamente fue cansado. Y agradecerte a ti que diste instrucciones para que nos apoyaran los delegados amablemente, y también, por supuesto, mencionar a Óscar Fernández, que forma parte de tu equipo, quien siempre estuvo presente y quien ha sido una persona muy importante en la mejora de las relaciones entre las cámaras de comercio y las delegaciones de PRODECON en los estados. Nos fue tan bueno lo que sucedió, maestro, que se empezaron a generar convenios, empezaron a buscar, empezaron a voltearse nuevamente a ver, pero ya de una manera institucional. Y bueno, pues esto queremos agradecerte, porque no hubiera sido posible si tú no te hubieras subido a esas jornadas de los derechos del contribuyente que tú inauguraste. Y eso creo que fue en julio de este año. Ya me perdí el tiempo con la pandemia. Y quisiera, si me permites, hacerte unas preguntas que nos mandan en el chat de los síndicos, también por WhatsApp, por redes sociales, por YouTube. Agradecer nuevamente a nuestros 651 seguidores que están en Zoom nada más los que están en redes sociales. Ahí va la primera pregunta de Carlos Rodríguez. Lo que nos dice en términos generales es pregunta al procurador con relación a la reforma al artículo 69C del Código Fiscal de la Federación relativa a la solicitud de adopción de acuerdo conclusivo, que se podrá solicitar hasta dentro de los 20 días siguientes al levantamiento del acta final. La pregunta que tiene es cómo aplicará esta reforma y si aplicará para las empresas que ya están en acuerdo conclusivo actualmente o en alguna facultad de comprobación. Dice, por ejemplo, si al día de hoy dentro de una visita domiciliaria ya se emitió el acta final y la empresa presenta su solicitud de adopción de acuerdo conclusivo a PRODECON en enero del 2021, ¿le aplicará el texto anterior de la reforma o le aplicará el texto posterior a la reforma? Es una pregunta de Carlos Rodríguez. Le va a aplicar el texto vigente en cuanto le notificaron el documento que califica los hechos o omisiones. Es decir, el 2020, porque es ahí donde nace el derecho procesal del contribuyente para accesar al derecho fundamental a la justicia alternativa. Excelente, gracias por la respuesta. Creo que aclara varias de las dudas de nuestros compañeros. Aquí hay otra pregunta de Jorge Robles. Nos dice, a don Alberto Plasencia, pregunta, ¿los terceros asimilados a salarios desde montos pequeños o solo millonarios? O sea, si en el... No distingue. Fíjate que la exposición de motivos no distingue. Solamente lo que nos hace referencia es que el fisco tiene, tiene documentado 2 hoyos de defraudación fiscal que tienen que ver con los CEFOS y con muchos asimilados a salarios. Y yo te puedo decir que no distingue. Puede ser de $1 hasta cifras millonarias. Pero para ellos está la reforma de los terceros relacionados y respecto de los cuales debería de aplicarse el aseguramiento precautorio. Excelente. Y aquí te va otra pregunta. Bueno, aquí ya es un compromiso, mi querido amigo. A ver si te animas al reto. Así como el doctor Carvajal y el doctor Rode Ponce ya dijeron que sí nos aventamos un congreso de puro contrabando. En el caso particular de los esquemas reportables, pedirte si es posible que en enero hagamos un pequeño congreso relacionado con los esquemas reportables, porque de manera directa, de acuerdo con la conferencia que tuvimos con el Procurador Fiscal de la Federación,
pues pudiera también impactar a los que prestamos servicios. Y va a estar también el tema del outsourcing, en cuanto a si tenemos que registrarnos o no como prestadores de servicios especializados. ¿Qué te parece si nos animamos en enero a armar unas pequeñas charlas con tu excelente y maravilloso equipo que tienes de especialistas? Cuenten con ello. Cerrado, claro que sí, con mucho gusto. Tenemos, bueno, pues agradecimientos, que si le da, bueno, el doctor Carvajal, por favor, doctor, adelante, doctor. Yo nada más quisiera al maestro Plasencia, maestro en el más amplio sentido de la palabra y no en el del grado académico, felicitarlo. De veras, extraordinaria. No nos aburrimos, hago la aclaración. Extraordinaria la plática, muy aleccionadora, y nomás decirle que tiene en sus manos un compromiso grandísimo con los contribuyentes de este país, que no le envidio su cargo, porque realmente es una oportunidad de servir a quienes en algún momento tienen algún problema de carácter fiscal. Mis felicitaciones, querido maestro, y me da mucho gusto que usted esté al frente de tan importante cargo. Gracias. Muchas gracias, doctor Carvajal. Lo único que le puedo decir es que nos vamos a esforzar por honrar el nombre de Prodecon para 2021. Estoy seguro que lo hará. Y aparte, doctor Carvajal, otro Puma también. Alberto también Puma, ¿no? Así es, maestro de nuestra comunidad, de nuestra facultad. Así es. Mucho orgullo. Y una pregunta de Martín Pichardo. Te dice que si se puede dar forma legal para que un tercero, despacho de asesores fiscalistas o abogado, atienda a la autoridad en algún tema, en algún acercamiento. O sea, yo creo, mira, ese tema lo hemos estado hablando con las autoridades tributarias, Octavio, y que nos pregunta, y sí queremos también guardar el equilibrio. O sea, no queremos que el SAT vea a los asesores como enemigos o como personas que generan estrategias para no pagar o no acercarse o no cumplir con los contribuyentes. Creo que tenemos que buscar un equilibrio, y ese equilibrio sin duda alguna debe ser que los asesores deben ser un pilar fundamental para acompañar al pagador de impuestos en esos temas que se van a presentar relativos a las facultades de gestión tributaria. Y ahí nosotros vamos a también hacer, vamos a sumarnos a que sí se respete esta profesión, sí se respete el que no se puede partir de que todos están generando estrategias de evasión y defraudación, y me parece que los despachos de abogados, ustedes, contadores, asesores, abogados, tenemos que generar un frente en común para generar un equilibrio en la percepción. Si la autoridad le va a apostar a esta nueva facultad, tiene que confiar, así como hemos dicho, que tiene que confiar en la confianza del contribuyente, pero también en aquellos que están avesados y que son avesados y que tienen una profesión para poder coadyuvar a que se genere un equilibrio en estos temas. Y ahí vamos a ser muy puntuales nosotros, vamos a trabajar este tema, y tengan por seguridad que sí vamos a generar los equilibrios necesarios para que no se desdeñe la labor de los despachos de asesores, de abogados o contadores. Muchísimas gracias, maestro Plasencia. Y de hecho, pues en la propia reflexión, ¿no? Bajo un pensamiento de que todos son perversos, pues el día de mañana van a prohibir la carrera de contador y de abogado, ¿no? Porque la prestación de un servicio profesional es algo legal, es algo lícito. Legítimo. Que nos dedicamos, somos un poco burros, tenemos que estudiar mínimo 5 años para poder ser abogados. Ahora, en este aspecto también recordarles a todos que el propio Código Fiscal de la Federación en el 33, si mal no recuerdo, establece que la figura de los síndicos del contribuyente son representantes del sector. Es el único, digamos, la única gestión de negocios que se puede dar a través del síndico del contribuyente, que cada Cámara Nacional de Comercio, las 264 cámaras en más de 900 poblaciones, que representan más de 750,000 empresarios que están registrados, pero que por ley representan al sector de comercio, servicio y turismo, les pueden apoyar, pero nada más pueden ver casos genéricos, no casos específicos. Y recuerden que también el Código Fiscal de la Federación permite que en estas reuniones e invitaciones vayan acompañados de Prodecon o de un asesor. O sea, sí tienen el derecho, el contribuyente, de ir acompañado por algún asesor
como en cualquier tipo de reunión. No sé si estés de acuerdo, maestro. Digo, porque se ha dado a veces que el SAT no quiere que vayan los asesores, porque pues obviamente es mucho más fácil llegar a un acuerdo sin alguien que tenga el fundamento legal, y sobre todo seguir convocando a todos nuestros síndicos, que las empresas se regularicen en caso de estar mal y que cubran lo que a derecho corresponde. Y en eso, Prodecon, y lo decía el maestro Plasencia en una plática que le escuché que me gustó mucho, que decía que era como en el box, ¿no? Podrá ser el Finito Pérez y pelear contra Mike Tyson, pero por el peso te pueden tumbar, y Prodecon te ayuda a que el peso se equilibre. ¿No, doctor? ¿No, maestro Plasencia? Coincidimos, Octavio, totalmente de acuerdo. Tenemos aquí una petición de Omar Hernández Ríos, que si nos apoyas a compartirnos o dónde podemos consultar la sentencia que hacía referencia de inconstitucionalidad. No sé si... La voy a disparar en este momento, inclusive a redes sociales. Perfecto. Y ya estamos, en 2 minutos más ya está nuestro banner. Ya está nuestro banner con ese tema. Aquí nada más los voy a compartir. Y León Fernández te pregunta que si han estado haciendo algún estudio de derecho comparado con la figura del ombudsman, porque en otros países tienen mayores atribuciones que las que se tienen en México. Que si existe alguna propuesta por parte de Prodecon. Otra vez no te puse atención, perdóname, Octavio. No te preocupes. Nos pregunta León Fernández que en cuanto a las atribuciones en derecho comparado del ombudsman, la figura del ombudsman, si existe alguna propuesta en la cual tenga mayores atribuciones, ya que en otros países cuentan con mayores atribuciones que en México. Mira, nosotros dentro del abanico de propuestas a modificaciones fiscales que le presentamos a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y que sometimos también con algunos senadores, nosotros consideramos que una de las atribuciones creo que debe otorgarse a Prodecon, como se le otorgó a la Profeco y a otras instituciones, es el que pudiéramos presentar acciones de inconstitucionalidad en términos de lo que establece la propia Constitución, que me parece que es algo muy importante, promover acciones colectivas. No alcanzó la reforma en 2009 porque no estaba la Prodecon y se la dieron a varias instituciones. Está la Profeco, está la Conducef, está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, está la Profepa, y a la Prodecon no se le dio porque no estaba en litigio el que sí iba a salir o no iba a salir al mundo jurídico. A mí me parece que esa es una reforma trascendente, ya está en la cancha del Senado de la República y esperemos que pueda transitar. Me comprometo, no sé qué otras atribuciones que no tenga Prodecon tienen otros ombudsperson de otros países, porque, por ejemplo, yo sé que Prodecon y otros 2 ombudsman de otros países somos los únicos que no formamos parte de la administración tributaria. Somos autónomos e independientes. Todos los demás dependen directamente del fisco federal. Desconozco, no sé qué otras facultades tengan otros ombudsman que no tengamos nosotros, pero me comprometo a hacer la investigación y, si fuera el caso, a hacer la propuesta. Me parece fantástico. De hecho, aprovechando el viaje, nosotros cuando recién inició este gobierno presentamos una propuesta para apoyar al síndico del contribuyente y darle un poco más de atribuciones y de facultades, al ser, digamos, desde una perspectiva, una especie de ombudsman fiscal, pero del sector privado, sin acceso a recursos públicos. Ahí la idea es que tuviéramos un poquito más atribuciones, la figura que se tiene reconocida como síndicos del contribuyente. Te soy honesto, no avanzó, la propuesta sigue ahí. Si me permites, te la comparto, a ver si por conducto de ustedes, porque pues yo creo que ahí los 2 perfiles pudieran complementarse, tanto el de los síndicos como el de la Procuraduría, ¿no? En el aspecto de que están reconocidos en el código, pero tienen menores atribuciones el síndico del contribuyente, que es una figura, bueno, histórica y que estuvo incluso en algún momento en proceso de desaparecer. Afortunadamente se mantuvo. ¿Te parece? Vamos a darle un refresh, mándamela y me comprometo a que la volvemos a impulsar. Nada perdemos, Octavio. Nada perdemos para hacer equipo, mi querido amigo. Trabajamos. Aquí les voy a compartir, aquí está ya, les voy a compartir, aquí está. Esto lo estamos subiendo ya en 5 minutos y lo vamos a replicar a todos los foros. Conoce la sentencia obtenida por Prodecon en la que se declara
la inconstitucionalidad de los artículos 27 y 89 de la Ley Federal para la administración y enajenación de bienes del sector público respecto al pago por resarcimiento económico. Es una sentencia, le ganamos al fisco federal ya la batalla, ahora va a tener que pagar en el caso de que embargue mercancía y se la pase al SAE y el SAE la venda, nos va a tener que pagar el valor comercial, ya no el valor de venta. Se nos hacía una violación brutal por parte de las autoridades. Ahora, en esa sentencia, nos dan la razón y nos dicen que desde luego se debe privilegiar el derecho humano a la propiedad y a la indemnización justa. La estaré subiendo en este momento, 5 minutos, a nuestra página, y también te la paso por favor, en versión pública para que la puedas distribuir a todo el foro, Octavio. Y a nosotros los aduaneros eso es como oro molido, ¿eh? Sí, Uno de los temas que teníamos en cuanto a la reforma, que era una cuestión terrible, pues te agradecemos como siempre. Y bueno, pues el tiempo nos come. Yo por mí me seguía platicando contigo, me ha parecido de verdad una charla interesantísima. Desafortunadamente tenemos un pequeño descanso que será de 3 minutos, yo creo. Teníamos 20, para que vayan al baño y regresen. Y pues antes de irnos, le voy a ceder la palabra a Daniela, obviamente para darte un... Adelante. Bueno, pues no sé si le dejaron una cajita hace unos días. Básicamente, mi nombre es Daniela Martínez, directora general de TLC Magazine México, y me da mucho gusto la presentación que tuvo el día de hoy. Y el día de hoy quisimos aprovechar por parte de TLC Magazine México, llegamos a un trueque, entregar este reconocimiento a usted, maestro Luis Alberto Plasencia Alarcón, llamado el reconocimiento Titán por la labor y aportación, difusión en el acercamiento de los contribuyentes en el área de cumplimiento fiscal y comercio exterior, con el objetivo de hacer nuestro país con mayor justicia fiscal. No sé si lo puede abrir, por favor. Sí, con mucho gusto. Como usted lo ve, es un alebrije, ¿no? Un alebrije mexicano por la parte de aportación y legado que están haciendo Prodecon y usted, ¿no? Por México. Pues muy honrado, muy agradecido, muy privilegiado por este reconocimiento. Y bueno, pues este reconocimiento es para toda la familia Prodecon, para todos mis compañeros, para todos los que han hecho posible que el Ombudsman sea el parteaguas de lo que son los derechos humanos antes y después. Y si me lo permiten, porque creo que es merecido hablar de la Prodecon, pues también es hablar de la licenciada Diana Bernal, que fue fundadora. Pues para ella también este reconocimiento. Muchas gracias, muy honrado. Es un honor recibir el mismo. Gracias, Octavio, y gracias a todo el equipo. No, muchas gracias, Alberto. Y de hecho, todavía no te vayas, falta el otro reconocimiento, ¿no? No sé si podamos poner el reconocimiento por parte de Concanaco Servitur, y no sé si nuestro vicepresidente pudiera darle lectura, José Espinosa. Si me escucha, por favor. Escuchamos, estamos bien. Es la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo, mediante la Coordinación Nacional Síndicos del Contribuyente, otorga el presente reconocimiento al maestro Luis Alberto Plasencia por su participación en el Magno Congreso Nacional Virtual el día de hoy, 9 de diciembre del 2020. Muchas felicidades, maestro. Muchas gracias a ustedes. Mil gracias.